Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos al canal de Ali Paracat, canal en el cual hablamos de constantemente todo lo que tenga que ver con el mundo de los videojuegos. Y en el día de hoy presentamos otra nueva tier list del canal, en la cual consta de rankear todos los juegos de una franquicia o de una saga en general. Y en el día de hoy vamos a rankear lo que es posiblemente el pick de Konami, el pick del mejor director de videojuegos de la historia, por lo menos a mi forma de verlo, Hideo Kojima, y una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos y prácticamente la más relevante de Konami, junto con Castlevania, junto con Silent Hill, y que tiene que ver con un gran número de videojuegos, los cuales fueron creando, vamos a decir, prácticamente un subgénero entero que tiene que ver con el sigilo, con el espionaje, pero sobre todo con la narrativa profunda. Y claramente estoy hablando de la saga Metal Gear, Metal Gear Solid. ¿Por qué hago este paréntesis? ¿Por qué digo Metal Gear, Metal Gear Solid? Porque la saga se divide en dos fragmentos. Los primeros juegos tienen que ver con lo que es Metal Gear únicamente. Y cuando se le agrega el Solid, empieza lo que es el momento 3D, lo que se autodenomina como el verdadero inicio de la saga. Y surgen otros nuevos juegos que tienen relación narrativa con los primeros. Sin embargo, el Solid da como ese, vamos a decir, paréntesis de que no es tan igual como lo es Metal Gear. Una vez dicha esa aclaración y antes de empezar con lo que es la tier list de una forma concreta, me gustaría decirles que se pueden suscribir, que le pueden dar like, que pueden compartir y apoyar el video de distintas formas las cuales ustedes consideren, si obviamente quieren. Y una vez terminada con la introducción, la cual se me hizo un poquito larga, vamos a comenzar con la tier list y como siempre lo hacemos, comenzamos en orden cronológico. El primer Metal Gear termina siendo un juego bastante importante, puesto que es el primer proyecto serio que puede probar Kojima en lo que respecta al género de espionaje. Él siempre quiso ser, en cuanto a su vida privada, director de cine y por lo tanto siempre quiso hacer películas de espías, de política, de guerras, siempre siendo un tipo obviamente antibélico, ¿no? Algo que hay que recalcar mucho. Sin embargo, nunca tuvo la posibilidad de hacerlo y cuando se le dio la posibilidad de presentar una nueva franquicia, una nueva IP, surgió con lo que es Metal Gear. El nombre Metal Gear proviene de lo que es un modelo robótico de una arma nuclear, la cual el protagonista tiene que desactivarla o destruirla para que no suceda una catástrofe, para que no suceda una segunda, tercera guerra mundial, otra nueva guerra fría, etcétera, etcétera. De ahí viene el nombre Metal Gear. Y es con el primer Metal Gear, Metal Gear 1, en el cual se asienta este género o este subgénero, podríamos llegar a decir, en lo que es el ámbito 2D a principios de los 80. El juego dentro de lo que es la saga realmente no se consideraría memorable, puesto que en lo que es apartado técnico queda muy atrás de lo que son todos estos videojuegos, queda muy atrás de lo que es la saga, pero es por ser el primero y por dar ese primer pasito, por ser el prototipo, que uno tiene que poner en lo que es por lo menos los 70 puntos, 80 puntos aproximadamente, entre 78 y 82, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el juego en sí no es malo. De hecho, el juego es bastante entretenido. El juego nos encarna en la piel de básicamente Solid Snake, que termina siendo un soldado, un super soldado, el cual tiene que detener el arma nuclear Metal Gear. Y en base a eso se enfrenta a Big Boss, quien es un jefe a futuro, el cual tendría un desarrollo muchísimo más grande, ¿no? Y es a partir de ahí en el cual el protagonista, a través del sigilo como su elemento principal, tiene que ir pasando distintas oleadas o distintas zonas hasta llegar al jefe final y destruir el Metal Gear. Y el juego realmente, la premisa está bastante buena y la jugabilidad también. Algo que le falta y que lo van a hacer en Metal Gear 2 es el factor agacharse o el factor esconderse. El protagonista siempre corre, siempre está parado, realmente tiene pocas mecánicas, tiene algunas armas para disparar, para poder pelear cuerpo a cuerpo, sin embargo le falta o le faltaría dar ese giro de 180 grados para sentarse bien en lo que es la saga y se nota que por ser un prototipo no llega más allá, sin embargo es el factor innovador, es el factor revolución, el cual hace que el juego esté entre los 80 y 78 puntos aproximadamente. Pero es con el Metal Gear 2 en el cual la saga se asienta perfectamente y se vuelve lo que sería probablemente el mejor Metal Gear en los 2D.
Metal Gear 2 es un juego en el cual perfecciona todo lo que hizo el primero, trae una historia que tampoco es tan compleja, pero que sí termina siendo mucho más compleja que la primera entrega y sobre todas las cosas añade lo que es por primera vez el factor sigilo real que tiene que ver con el agacharse o con el tirarse al suelo. Esta mecánica, aunque sea una sola, le añade mucha complejidad al juego y se nota que por primera vez se empieza a sentar lo que sería la base del espionaje y la base del sigilo. Hasta ese momento los juegos de sigilo no eran tan famosos, puesto que era mucho mejor atacar o disparar o hacer simplemente un juego caótico que ir simplemente sneaky, como se le dice, o ir, vamos a decir, afuera de lo que es el área del enemigo o apartarse de la visión del enemigo y atacar por la espalda. Sin embargo, Metal Gear 2 lo hace muy bien en cuanto a lo que un 2D respecta y se nota que le añadieron muchas más mecánicas, hay muchas más armas, hay mucha más zona, la IA de los enemigos mucho más inteligente y aunque la historia termina siendo en grandes rasgos la misma, son nuevamente el mismo protagonista que la entrega anterior, solamente que tenés que detener otro Metal Gear con otro jefe que es el mismo Big Boss que después va a terminar repercutiendo muchísimo lo que es el apartado narrativo. Se nota que le pusieron otra cara, que le pusieron otro desempeño, que le pusieron otro esmero y es por ello que Metal Gear 2 termina siendo un juego de A, puesto que con los recursos que tenía y con la escasez de lo que tiene que ver el género en sí, hizo Hideo Kojima algo lo cual era muy difícil de hacer, que era hacer un juego entretenido. Y en cuanto a lo que la base refiere, hasta este momento se ve que la saga era buena, se podía consolidar, pero que le faltaba un plus. Y se notaba que ese plus podía llegar con lo que es el 3D. Y Hideo Kojima crea lo que muchos consideran como la obra temporal de la saga. Hablar de Metal Gear Solid es hablar de básicamente el juego más revolucionario e innovador de la historia, o uno de los juegos más revolucionarios e innovadores de la historia. Un juego que está 20 años adelantado a lo que era el juego. Recordemos que el juego termina saliendo en 1998, compitiendo con otras obras maestras como lo son The Legend of Zelda Ocarina of Time, o Resident Evil 2, o Grim Fandango, y un larguísimo más. Sin embargo, el juego destaca e innova principalmente por lo que tiene que ver con el apartado cinematográfico. Metal Gear Solid, gracias al sueño frustrado que tenía Kojima de convertirse en director de cine, termina siendo el primer videojuego 3D en añadir cinemáticas interactivas dentro de lo que el propio juego respecta, ya que hasta ese punto, en lo que a diseño se refiere, el protagonista se mueve o el jugador se mueve, llega una escena, se corta el gameplay y salta un video totalmente independiente a lo que es el videojuego. Y cuando termina el video, vuelve otra vez a lo que es el gameplay. En cambio acá sucede algo revolucionario totalmente, puesto que ahora las cinemáticas son adentro de lo que es el propio juego. No es que meten un video externo y es con ello que paran la jugabilidad. No. Es la jugabilidad misma. Es el propio motor el cual hace las propias escenas y que le añade una capa extra a la cinematografía de lo que es el videojuego y le añade otra capa extra a lo que es la narrativa. Metal Gear Solid ya empieza a traer personajes complejos, empieza a ser o dar básicamente un desarrollo de personaje mucho más grande a lo que es el personaje de Solid Snake. Empieza a decirnos que Big Boss era su padre, que fue muy difícil para él matarlo y todas estas cosas las cuales se notaba que le faltaba a Metal Gear, lo lograron hacer con Metal Gear Solid, le dieron desarrollo a los protagonistas, a los personajes secundarios, con lo que tiene que ver con el general, con lo que tiene que ver con Wolf, con lo que tiene que ver con Meryl. Todos personajes los cuales seguramente en un Metal Gear hubieran sido simplones, sin embargo en Metal Gear Solid se le añade capas de profundidad, puesto que los personajes lloran, ríen, tienen crisis existenciales. Es un juego que en lo que respecta a la narrativa termina siendo muy importante para lo que es la historia de los videojuegos, y si hablamos de jugabilidad y de mecánicas, lo es más aún. El juego es uno de los primeros que termina rompiendo la cuarta pared y que encima añade mecánicas, vamos a decir, prácticamente 4D. Hablar de la batalla de Psycho Mantis es hablar de posiblemente lo más famoso que tiene el videojuego, sin embargo, como para dar un ejemplo, cuando tiene que pelear con Psycho Mantis, uno tiene que desactivar el mando, puesto que Psycho Mantis está leyendo los movimientos del mando y ponerlo
en el otro extensor de la propia consola. Y es ahí donde puede combatir con Psycho Mantis. Y aunque sea una pelotudez decir esto, porque a día de hoy seguramente lo sea, en su momento fue algo totalmente loco. El cambiar de puerto el mando para que vos puedas combatir con un enemigo, en ese momento no tenía sentido. Era una mecánica la cual no se había explotado ni se conocía para nada. Y fue este videojuego el cual lo asentó. Psycho Mantis, antes de pelear, lee el puerto del disco, y si jugaste Castlevania o Silent Hill o PES o algún videojuego de Konami te lo va a decir. Te va a decir jugaste mucho Castlevania o te gusta el terror como lo es Silent Hill. Son cosas las cuales en ese momento eran una locura. De que, por ejemplo, otro apartado más, ¿no? Si tenías que desbloquear la puerta y Meryl te decía buscar el código de la caja, vos tenías que no ir a la caja del juego adentro, tenías que buscar la caja del disco, en la cual estaba el disco, dar la vuelta y había un código. Y ese código era el que tenías que introducir en el videojuego. Cosas como esta hay un millón. Y es por ello que el juego ya era una S. Antes de todo lo que acabo de decir, antes del factor innovación, del factor revolucionario, el juego ya era una S, puesto que era el videojuego con más gráfico del mundo, junto con Ocarina of Time. Era un videojuego con una jugabilidad por lo menos espectacular, puesto que el sigilo se aprovecha al máximo, hay un montón de elementos para utilizar, hay bombas, hay C4, hay pistolas, hay escopetas, hay ametralladoras, hay camuflajes, hay de todo en lo que a mecánicas respecta. Hay bazocas, de hecho, hay misiles teledirigidos. En lo que es jugabilidad y en lo que es mecánicas, el juego es grandísimo. Pero es esta capa extra de innovación y de romper la cuarta pared constantemente que nos dejan ver que Metal Gear Solid era un videojuego que pudo haber salido tranquilamente en el 2018 y así todo hubiera sorprendido. Y no me quiero alargar tanto con este juego, sin embargo podemos hablar de muchísimas cosas también. Podemos hablar de que en un momento de la cárcel uno puede salir de distintas formas. Esta mítica escena de que te encierran, que va a suceder en todos los próximos Metal Gear, porque en algún momento te encierran. Es algo icónico de la saga. Y acá se empieza a crear como el sello Kojima, ¿no? Como el videojuego tipo Kojima. Sí o sí te encierran. Hay cosas absurdas, muestran crédito a todo rato y te encierran. Es la típica. Y la forma de salir, que es tan atípica justamente también, diferente de lo típico, te deja ver también cuál es el sello que le quiere dar Kojima al juego. Puesto que uno puede salir haciéndose el muerto, escondiéndose abajo de la cama, poniéndose atrás de la puerta, tirarse ketchup y tirarse al piso como si estuviera sangrando. Cosas simplemente magníficas, mecánicas o oportunidades de jugabilidad que uno no lo hubiera pensado en el 98. Algo que simplemente nos deja ver que este videojuego y este director estaban 10.000 pasos adelantados que el resto. En lo que respecta al resto de las mecánicas, la ambientación y la atmósfera es perfecta, ya que te deja ver totalmente que es un juego de espionaje, que es un juego en el cual uno tiene que tener un Metal Gear, valga la redundancia, ¿no? Pero que ese Metal Gear se nota que es imponente. En lo que a mapeado respecta, tenemos el que es probablemente uno de los más icónicos de la historia, Shadow Moses, o sea que no hay mucho que hablar en cuanto a esto, termina siendo realmente perfecto en cuanto a esto. Casi todos los apartados te diría que son realmente sublimes. En lo que es la banda sonora también es muy icónica, hay temas los cuales son recordados hasta el día de hoy. En lo que es, por lo menos, caracterización, hay una profundidad increíble. En lo que respecta a ritmo de juego, pueden haber algunas partes las cuales se limiten o se hagan más lentas, pero está hecho a propósito. En lo que es combates contra jefes, también son bastante icónicos los jefes como el ninja robótico o como el propio hermano de Solid Snake, Solidus. El juego realmente es brillante en casi todos los aspectos, en la cantidad de easter eggs que tiene, en la cantidad de cosas las cuales te hacen pensar afuera de la caja y te hacen volar la cabeza. Y con semejante locura de videojuego, uno se podría pensar y diría, si en algún momento de la historia hubiera existido un remake, sería una locura, puesto que claramente jugar este videojuego que tiene limitaciones de época, es un juego del siglo pasado, a lo que es la época actual, el milenio actual, sería muy difícil de ver todo lo que estoy diciendo. Y con Metal Gear Solid Twist Snakes, intentaron hacer algo así, pero salió tremendamente mal.
Ya con decir que el juego sale de la misma jugabilidad que el Metal Gear Solid 2 es un error de diseño garrafal, puesto que Metal Gear Solid 2 estaba pensado para ejecutar otras mecánicas u otros parámetros de movimiento, y sin embargo quisieron adaptarlo a Metal Gear Solid 1 como si fuera tan fácil. En Metal Gear Solid 2 hay una mecánica muy importante que tiene que ver con esto de columpiarte o agarrarte de los salientes o de los límites de las barreras. Y esto en Metal Gear Solid 1, si se hace, no solamente arruinaría el gameplay, sino que encima se podrían saltear partes enteras. Y es lo que pasa en Twin Snakes. No es un bug, no es un glitch, no es un aprovechamiento del jugador, es una simple mecánica del juego, la cual nos deja ver que Twin Snakes no lo pensaron, sino que simplemente agarraron el motor del 2, copiaron el mapa entero del 1 y dijeron, ya está, tenemos el jueguito. Y sería tan fácil hacerlo así, que no se dieron cuenta que lo que le quitaban primero era la esencia, sin lugar a dudas, la forma de jugarlo, que los retos eran imprescindibles, la esencia del videojuego, pero en segunda parte mataron la jugabilidad del juego. El juego lo podés poner en difícil y es tremendamente fácil, puesto que lo vuelvo a decir. Diseñaron el juego como si fuera el primero, pero le metieron la jugabilidad del 2. Y es una estupidez tan grande el decirlo, porque ahora uno lo dice y piensa y se da cuenta de que no tiene mucho sentido. Sin embargo, cuando lo hicieron, se nota que les faltó pensar en eso. Y ese simple errorcito, porque en lo que es el resto, los gráficos son impresionantes para un juego del 2001, se ven muy bien. La jugabilidad claramente es mucho más rápida y frenética si está hecho con el motor del Metal Gear Solid 2. Bueno, el soundtrack es el mismo, los personajes son los mismos, la cuarta pared la rompe. Sin embargo, en una sola cosa que tenían que hacer, que era mejorar el movimiento y la jugabilidad, lo arruinaron al completo. Y no me quiero detener mucho en Twin Snake, puesto que no hay mucho más que decir, y es simplemente demostrar cómo un simple error de diseño puede llegar a frustrarlo todo. Pero si tanto hablo del motor del Metal Gear Solid 2, ¿qué podría decir de bueno del motor del Metal Gear Solid 2? Pues muchísimas cosas que hacen que el videojuego sea simplemente grandioso. Por ejemplo, Metal Gear Solid 2 sale en el mismo año que el remake del 1, es decir, año 2001, y se nota que Kojima quiso, vamos a decir, no solamente pensar afuera de la caja, pensar afuera de lo que es el planeta Tierra directamente. Estamos hablando de un videojuego el cual podría haber hecho la fácil. ¿Qué sería la fácil? Crear una secuela en la cual nuevamente esté Solid Snake como protagonista, a crear un nuevo Metal Gear, acabar con otro nuevo enemigo, otro nuevo hermano, por ejemplo, o otro nuevo familiar de lo que es el protagonista, y terminar de la misma forma. Y el juego, a pesar de que no era complejo ni nada, hubiera sido una buena secuela, puesto que era lo que quería la gente. La gente que buscaba una aventura que te hiciera poner en duda tu existencialismo, en la cual haya mucha filosofía y peguen unos plot twists gigantes, no. El juego buscaba que haya una nueva aventura de Solid Snake, nada más. ¿Y qué hizo Kojima? No solamente no nos dio a Solid Snake, sino que nos engañó desde todo el momento. Todos los trailers que salen en cuanto a Metal Gear Solid 2 refiere, muestran en todo momento a Solid Snake. Y sin embargo, como estamos viendo acá en la portadita, hay otro personaje a la derecha. Y se llama Raiden. Y Raiden, quien es el verdadero protagonista de Metal Gear Solid 2, no aparece. No está en ningún momento del segundo videojuego en cuanto a los trailers refiere. Y cuando sale el videojuego es bastante fuerte la sorpresa de darnos cuenta que con Solid Snake nos manejamos únicamente en un 20% del juego. 10. Lo que es la primera misión del juego, nada más. Y a partir de ahí manejamos a Raiden. Esto no fue una cosa negativa, no, pero fue una oleada de críticas tan grande. Es como si crearan un nuevo God of War y en vez de poner a Kratos, como estaban los trailers, en la cual aparece Kratos peleando con 25.000 dioses, pongan a Atreus. Esto es exactamente lo mismo. Agarraron a Solid Snake, lo pusieron en la primera misión, crearon el hype tan grande que crearon,
y media hora después jugaste todo el juego con Raiden. Todo, ¿eh? De la primera hora para adelante. Y sin embargo, a pesar de eso, el juego no decepciona. El juego de hecho es mejor. Técnicamente hablando, ¿no? El juego no tiene la innovación que tiene el 1, no tiene la revolución que tiene el 1. Sin embargo, es tan grande la jugabilidad, la mejora gráfica que hay, la mejora técnica, la mejora mecánica, es tan grande que el juego es disfrutable, es mucho más disfrutable que el 1. Si yo tengo a alguien y tengo que recomendarle cuál jugar entre Metal Gear Solid 1 y Metal Gear Solid 2, claramente le digo el 2. El 1 ya es injugable para este punto. Y el 2, a pesar de que es 3 años después, tiene tanta diferencia técnica. Pero no es la razón de eso por la que lo pongo en S, porque si fuera ese el motivo lo pongo en A, o capaz en B. La razón por la que lo pongo en S tiene que ver con la complejización narrativa que tiene. El juego tiene probablemente, o por lo menos a mi forma de verlo, el mayor plot twist de la historia de los videojuegos. Hasta el 60-70% del juego, vos sos Raiden, tenés que salvar al presidente y hay un montón de enemigos, sobrenaturales, obvio, que quieren matarte. Simple, ¿o no? Durante todo ese tiempo pensamos eso. Nunca dudamos, y habían pistas, nunca pensamos lo contrario, siempre creímos en el general o en el coronel, siempre creíamos que teníamos una novia. Y durante todo ese momento, cuando nos capturan y nos dejan ver la verdad, nos damos cuenta de que es todo mentira. De que no existe el coronel, de que no existe la novia de Raiden, de que todo el escenario es una réplica Shadow Moses, no es real, de que el presidente no era una misión. Y es ese punto en el cual uno entiende el videojuego que se vuelve loco. Que realmente se levanta y aplaude, porque no tiene otra cosa para hacer. Y ese mismo momento de confusión que existe en la propia persona, la siente Raiden. Y ahí es cuando conectamos totalmente con Raiden. Después aparece Solid Snake, nos dice, Raiden, tu misión existe, pero te usamos como señuelo para poder llegar a Revolver Ocelot. Sin embargo, estamos tan choqueados por el momento que uno no sabe qué hacer, no sabe si seguir, no sabe si confiar en Solid Snake. Incluso Raiden lo dice en un momento, ¿cómo voy a confiar en vos? Yo no sé si sos real siquiera, porque hasta ese momento nada era real. Juega tan bien con eso, con saber qué es real y qué no. Y el discurso final de las guías, en lo que tiene que ver con los Patriots, y en lo que tiene que ver con cómo dominan el mundo y de cómo el yo supone el super yo, y la verdad que tiene muchas cuestiones filosóficas y psicológicas, nos hacen ver de que el juego está otra vez, 10 años adelantados. Habla de millones de cosas, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, de la tecnología, de la falta de humanización, todas cosas que están pasando a día de hoy. Este juego lo vio 20 años antes. Y es tan grande la vara que uno tendría que darle una finalización o un cierre a semejante trilogía. Y qué mejor que Metal Gear Solid 3. Yo sé que puedo llegar a exagerar y muchos me pueden llegar a decir, Ali, estás poniendo todo en ese. Créanme cuando les digo que esto es lo más perfecto que existe. Esta trilogía es probablemente, cuando lo vean se van a dar cuenta, la única trilogía que puedo llegar a poner todas en ese. Metal Gear Solid 1 tiene entre 94 y 98 puntos, yo por lo general le suelo poner 96, 97, el juego es casi perfecto, por no decirte perfecto, sino que es la propia limitación del género, como el juego termina siendo lineal, no es mundo abierto, se nota que pudo haberse expandido más, pero que perdía la esencia del videojuego. Metal Gear Solid 2 es un Metal Gear Solid 1 elevado a la potencia, con menos innovación, pero con un plot twist gigante. No tendrá 96, pero tendrá 95, 94, más o menos. Y Metal Gear Solid 3 es la fusión entre estos dos.
Es como si un videojuego hubiera juntado la complejidad narrativa del 2 con la jugabilidad perfecta del 1. La junta, queda Metal Gear Solid 3. Metal Gear Solid 3 es el videojuego peak de Kojima. Es el videojuego más grande que hizo Kojima en lo que respecta a su carrera como diseñador de videojuegos. Y miren que era difícil hasta ese punto, puesto que ya el 1 supuso una revolución histórica, el 2 era una barbaridad a pesar del cambio de protagonista y demás. ¿Y cómo podía ser para que el 3 sea mejor o que llegue a la par? Ya puso IAs, ya puso tecnología, ya el top-down no servía. Dio el siguiente paso y ahora creó cámara libre. Metal Gear Solid 3 es el primer Metal Gear Solid que no tiene cámara top-down, o sea, cámara por encima de la cabeza del jugador, sino que ahora es como lo vemos nosotros, cámara libre, o como le podríamos llegar a decir, segunda persona, o tercera de hecho, está entre un límite, 2.5. Y es ese factor diferencial tan grande en el cual la jugabilidad está 20 pasos por encima de los otros dos videojuegos. Yo sé que es difícil compararlo y decir esto, puesto que en 1998 no había mucho para hacer, sin embargo en el 2 ya había para hacerlo, ya habían videojuegos que tenían la camarita en tercera persona como lo tiene el 3. Sin embargo el 3 es, vamos a decir, el mejor videojuego jugable hasta ese momento y el que más se despega jugablemente hablando del resto, en cuanto a la época refiere. En jugabilidad no hay que poner otra cosa que no sea un 10. Hace todo bien. El juego es una precuela de todo. Está antes del 1, antes del 2, antes de los Metal Gear, antes del Twin Snake, que es una porquería, antes de todo. Y es tan grande el paso, vamos a decir, narrativo que pega, que el juego ocurre 30 años antes. Y muchos se podrían llegar a decir, bueno, va a ser un retroceso jugable, porque si en este puedo manejar radares y misiles teledirigidos y acá manejo una pistola, ¿dónde está el salto en lo que a calidad jugable respecta? Y tiene que ver con la propia cámara, pero también con la IA y el movimiento del personaje. En todo momento uno siente que tiene el control de la situación, pero sobre todo siente que es un espía. Es la mejor experiencia en lo que jugablemente respecta. El juego se siente realmente como un juego de espionaje. Es el primer videojuego que se siente como un juego de espionaje. ¿Por qué? Por el camuflaje. Clave. El camuflaje clave. El radar viejo clave. El dispositivo para ver el sonido. Para escuchar el sonido clave. Clave todo. Toda mecánica, toda arma, todo dispositivo de Metal Gear Solid 3 es clave. Para que la atmósfera sea perfecta, pero para que la jugabilidad sea perfecta. Para que sientas que sos un espía. En el 1 no te agachás así, te tirás al piso, pero ¿cuántas veces lo usas? 3, 4, 5. Con los dedos de la mano lo cuento. En Metal Gear Solid 2, ponele que lo usamos un poquito más. 6, 7. En Metal Gear Solid 3 te agachás en todo momento. Te agachás, te parás, te acostás, das la vuelta, te metés abajo de la tierra, caminas por el otro lado, subís. La cantidad de formas que uno tiene para completar una zona son infinitas. Las formas, las variantes son un montón. Y en el 1 y en el 2 no tiene esa complejidad jugable tan alta y no se siente como un espía. En cambio acá uno puede cambiarse el traje, cambiarse la cara, ponerse otro maquillaje, agacharse, camuflarse con la hierba, con el piso, con la cerámica, con la tierra o con todo lo que exista. Puede escuchar los pasos del enemigo que viene, puede ponerse visión de rayos X, puede poner un radar para saber en qué momento o aproximadamente están. El juego le pega un envión tan grande jugablemente que queda muy atrás de todo. Y yo entiendo los factores límites de la época. Ahora, es muy grande para este momento, para el año 2004. Y si hablamos de la jugabilidad perfecta que estoy diciendo, con la narrativa, bueno, yo no conozco a una sola persona que haya jugado Metal Gear Solid 3 y que no se haya emocionado. No que llore, no es necesario, pero que no se haya emocionado, que no le haya parecido tan grande la historia es imposible. El juego cuenta la historia de una película. Es literalmente una película vieja. Pero son tan grandes los personajes,
y tan grande la forma de historia como lo cuenta, y tan carismático todo, y tan armonizado, que simplemente el juego cuando termina, y hago un énfasis de spoiler, porque ahora salió Metal Gear Solid Delta, hago así un paréntesis, si alguno no quiere saber cómo termina, cuando muere de vos, quien es la maestra de lo que a Snake refiere, o sea, Big Boss, cuando muere y cuando vemos toda esa cinemática final que realmente nos hacen ver que estamos vacíos, de que completamos nuestra misión, pero lo perdimos todo, la humanidad, los seres queridos, y cuando estamos al frente de la tumba de la persona a la que más queríamos, muerta por nosotros mismos, ¿no? Ese momento está muy por encima de cualquier otro momento que exista en lo que a Metal Gear Solid refiere. Y momentos así un montón. Todos los jefes son icónicos. The Fear, The Pain, el francotirador que no me acuerdo el nombre, de la propia de Boss, Volgin. Todos los personajes secundarios son icónicos. Iva, el coronel. Es un juego que realmente en lo que a narrativa respecta, todos los personajes aportan algo, todos los personajes son icónicos, todos los personajes te dicen algo y es ese carisma, pero también esa forma tan alocada de que Kojima cuenta las historias, puesto que tiene humor, sátira, tristeza, felicidad, momentos críticos. Es un juego que es una montaña rusa de emociones en lo que a narrativa respecta. Y después el resto uno se va dando cuenta. El tercer punto más importante que considero siempre es el soundtrack. El soundtrack es perfecto. Basta con escuchar el tema de la portada y uno ya no tiene más nada que decir. Ese tema tan icónico y que incluso lo volvieron a remasterizar en Metal Gear Solid Delta. Que realmente uno no entiende cómo una obra pudo llegar a ser tan grande. Y en lo que los otros apartados respecta, como dije, la atmósfera, se siente uno que es un espía, por lo cual la atmósfera y la ambientación es prácticamente sublime. En lo que a mapeado respecta, está tan bien hecho que hay miles y miles de formas, un hueco que uno no encontró antes, que ahora lo puede usar, una forma de subir al techo que antes uno la encontró y la puede usar para bajar. Hay tantas mecánicas y formas de meterse en lo que al mapa respecta en la zona del enemigo y matarlo o dormirlo, eso depende de lo que el jugador quiera hacer, que realmente también termina siendo un 10. ¿Y por qué no le pongo un 10 entonces? ¿Cuál es la razón por la que no le pongo un 99 y lo clavo en 96, 97? La primera tiene que ver con que es un juego lineal, es decir, podría aprovechar más el mapeado. Hacer un Metal Gear Solid de mundo abierto pudo haber sido realmente increíble, y digo pudo porque ya vamos a ver lo que hizo el 5. Sin embargo, el juego no supuso la revolución que supuso el 1 y tiene una limitación técnica en cuanto al género respecta. Porque en lo que hablamos de errores, realmente no los tiene. El juego es perfecto. Y es con este cierre de trilogía. Yo intento hacer un recorrido histórico. El primer Kojima era un Kojima que intentaba experimentar, por eso usó Metal Gear 1 y Metal Gear 2 como señuelos, como prototipos. Metal Gear 1 fue el primer prototipo casero, hecho a mano, y el segundo fue el profesional. Con el segundo Kojima, que sería la mejor versión del Kojima, que ya es el Kojima perfeccionista, completo, que ya hizo el prototipo, o sea que ya va a ser la versión final, se creó estas 3 obras de arte. Y ahora surge el Kojima, como le digo yo, que perdió la cordura. ¿Qué significa esto? Que acá ahora empieza a probar cualquier cosa. O no cualquier cosa, sino que empieza a probar variantes, estilos narrativos, los cuales no sé si van tanto de la línea del Metal Gear Solid. Y es el Metal Gear Solid 4, el cual hablar de él es muy difícil. Es el cierre de lo que es toda la cuestión Metal Gear Solid. En lo que a narrativa respecta es el último. ¿Por qué es el último? Porque así como el alfa es el 3, el omega es el 4. El 4, numérico occidental, simboliza el omega en la cultura japonesa, y es por ello que quiso cerrar con el 4 y quiso empezar con el 3. Valga la redundancia y digamos la referencia que el 3 es el primero, el 4 es el último.
hizo directamente un salto cronológico tan grande que terminamos de la nada. En vez de pasar a Big Boss y continuar con la historia de Big Boss, ya estamos con Solid Snake, que es el hijo de Big Boss, que ya está a punto de morir. Un quilombo, ¿no? Metal Gear Solid 4 tiene muchas cosas raras. Yo intento no criticar en cuanto a esto, puesto que no sé si forma tanto como crítica, pero el fanservice, esta palabra la habrán escuchado 40 veces en este juego, se nota que fue un recurso a usar. Y cuando es un recurso a usar, uno tiene que hacerlo bien, porque si no sale bien, puede arruinar mucho el videojuego. Y el fanservice lo hace bien. Volvés a Shadow Moses, o sea, la primera zona del primer videojuego. Hay muchas referencias a los otros Metal Gear Solid. Vuelve Meryl. Otra vez te encontrás con Solid, que fue el que mataste en el 1 también, y con tu otro hermano que mataste en el 2 también. Hay referencias por doquier, vuelve a aparecer Raiden. Sin embargo, fue tanto el fanservice que se usó, que al juego les faltó ese recurso creativo que tenían estos tres. Estos tres crean todas cosas distintas. Esto ocurre en Alaska, este ocurre en una zona marítima y esto ocurre en la jungla y en la selva. Y este utiliza estos tres elementos. Obviamente no vas a usar una zona de lava, ¿no? Pero le faltó crear algo, le faltó portar su sello. Y el juego, si uno saca el sello que tiene los tres primeros Metal Gear Solid, el juego no es distinto. El juego vive porque viven estos tres. Si yo saco estos tres, muere el 4. ¿Por qué? Porque si uno juega al 4 y no jugó a los anteriores, no entiende nada. No entiende absolutamente nada. Y cuando vaya a Domo se va a decir, esta zona es mala. Y realmente la zona de por sí es mala, ¿no? A nivel técnico. Pero es por tener ese fanservice, por dar esa nostalgia de que es la primera zona del primer videojuego, que uno dice, qué locura de zona, qué barbaridad. Ahora, recurre mucho a eso. Y como juego independiente no va más allá. Yo cuando recomiendo un Metal Gear Solid, por lo general suelo recomendar estos tres, porque se acaban de dar cuenta que lo puse todo en ese. Sin embargo, la característica increíble que tienen estos tres es que son totalmente independientes uno del otro. Uno puede jugar al 1, puede jugar al 2, puede jugar al 3 y los va a entender a todos. Uno juega al 1 y el 1 se destaca por sí solo. Uno juega al 2, que tiene otro protagonista distinto y se destaca por sí solo. Y otro juega al 3, que tiene otro protagonista distinto al 1 y al 2 y se destaca solo. Todos se destacan solos. El 4 no. El 4 tiene el protagonista del 1 que tiene relación con el 2 y relación con el 3. Aparecen los tres protagonistas acá, pero no se entiende nada si vos no los jugaste los tres. Es un juego el cual recurre a muchos recursos los cuales no son creativos. Y es por ello que no le puedo poner una S y tampoco le puedo poner una S porque aparte de aprovecharse muchísimo del fanservice, que no es algo malo, lo vuelvo a repetir, pero limita la creatividad y limita que el juego tenga un sello propio. La segunda cosa que más critico son las escenas random. Este juego tiene, no sé, se me vienen a la cabeza 6 escenas random. Una en la que aparece un mono, otra en la cual hay 3 tipos que se mean encima, que es un recurso típico de Kojima, pero aparece una vez en todo el videojuego. Por ejemplo, en el 1 aparece una sola vez, se mea Otacon, en el 2 creo que no se mea nadie, no me acuerdo, y en el 3 se mea solamente el soldado, el ruso. En el 4 se mean como 10 veces. Ya como que cansa, ¿no? Estas escenas random en las cuales sí, es lo más Kojima que existe. Por eso digo que empieza a probar cosas, las cuales mucho de Metal Gear Solid, yo no sé si tienen. Ahora, Kojima es Metal Gear Solid, es como un sinónimo. Entonces, ¿qué estoy criticando? ¿Al director? Yo lo que digo es que la base estaba creada. Y con la base uno tiene que ir de la base para adelante. Y lo que hizo este tipo fue como agarrar la base y dar la vuelta. Y ahora empieza a crear muchas más cosas locas. Había una escena de meo en cada juego. Bueno, ahora hay 20 escenas de meo. Así, corta. Había una escena media pasada de vuelta en la cual Solid Snake empezaba a dar volteretas en el aire, en el 2 también, en el 3 también. Bueno, acá en el 4 hay 40 zonas así. Y así con cada zona mítica. Y el juego, por su temática, porque aparte acá habla de la guerra,
La guerra es una temática muy seria y pone a muchos pibes y pone a muchos inocentes que mueren. No da para hacer esas cosas. Yo entiendo que es muy Kojima hacerlo, pero el juego es como que no cierra del todo ese aspecto, puesto que en un momento estamos viendo cómo muere un pibe de un tiro y en el otro estamos viendo cómo aparece un mono y le mean la cara al protagonista. No va, ¿se entiende? En lo que respecta a eso. Quitando eso, el juego es grandioso. El juego es grandioso. El juego realmente sería el que yo podría llegar a recomendar posta para que lo juegue alguien. El juego es grandioso, el juego jugablemente hablando es el mejor hasta el 5. Hasta el 5 era el mejor de todos jugablemente hablando. El camuflaje era tecnológico, o sea que ahora ya no tenías que ir al menú para ponértelo como pasaba en el 3, ahora te lo pones automáticamente. Es perfecto en cuanto a ese aspecto. El personaje se mueve más rápido, puedes disparar encima del hombro, que era muy necesario. Yo entiendo que era una mecánica para despegarse un poquito de lo que los shooters refiere, sin embargo era necesario ya, año 2009, 2008 digo, ya era necesario la camarita encima del hombro y no seguir disparando como un idiota en primera persona de una forma mala e incómoda. El juego mejora muchísimos aspectos mecánicos, en lo que apartado técnico refiere, se ve como un juego de PlayStation 4, sabiendo que la PlayStation 4 sale 6 años después. Es una barbaridad este juego. Este juego en lo que técnicamente refiere es una locura y en lo que narrativa refiere es una locura. Si uno jugó a los 3 primeros, el 4 le va a parecer el mejor de todos en la historia. Ahora, es esa conexión la cual hace que lo limite. Y es por ello, y por lo otro que dije, que no lo voy a repetir de vuelta, puesto que no es la idea, que Metal Gear Solid 4 le falta ese plus para poder llegar a las S. Sin embargo, a Metal Gear Solid 4 tampoco lo bajo tanto. Probablemente le pongo una nota de 91, 92. No a diferencia de estos que tienen todo 95 para adelante, en mi opinión. Sin embargo, el 91 me parece que la sienta bien. Es un juego que en lo técnico es perfecto. Sin embargo, que le falta agregar un sello y le falta esa innovación que tenían estos tres. A partir de acá, seguimos con el tercer Kojima. Y empiezan a surgir otros proyectos de expansión. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Sale Metal Gear Solid Peace Walker. Peace Walker es un juego en el cual sale para la PC Vita. Termina siendo uno de los mejores juegos de la PC Vita, ¿sí? Puesto que añade muchas cosas a las cuales la PC Vita ni sabía que tenía. Es un juego que independientemente por sí solo está muy bien hecho. Y añade como esta mecánica de farmeo, como de especie de RPG en el cual uno tiene que mejorar su base a través de niveles y para esos niveles tiene que ir a otras zonas a matar a otro enemigo, a recuperar un archivo y volver. Juega mucho con eso, con la mejoría de bases. Es un juego muy rejugable, muy entretenido, pero que obviamente sacrifica calidad. Entonces estamos hablando de, miren lo que es esto. De obras maestras, no lo puedo poner a la misma altura que el 4, sepan entender por qué. No lo puedo poner a la misma altura de Metal Gear 2, sepan también por qué. Tengo que ponerlo a la misma altura que el primer Metal Gear. Y a partir de acá surge también el otro proyecto falopa, vamos a decir, que es Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. No. Vaca. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes es un juego, podríamos llegar a decir. Uno no sabe bien cómo definir este juego realmente, o juego o tráiler. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes actúa como tráiler para el verdadero Metal Gear Solid 5. Cuando todos pensábamos que ya la saga se iba a terminar y que iban a salir pequeños proyectitos como Peace Walker, sale un nuevo Metal Gear Solid, terminando siendo el 5 y que supuestamente iba a ser el último. Kojima había dicho que quería terminar la saga por todo lo alto y quiso dar el mayor juego de Metal Gear Solid en cuanto a lo que jugabilidad respecta. Y por ello decide, en vez de hacer un tráiler como hace un videojuego normalmente, crea una especie de pelijuego o de jueguito cortito para hacer como una especie de tráiler a lo que se avecina, que es Metal Gear Solid 5. El juego, no sé si decirle juego, la expansión, el DLC, o sea, se puede jugar de forma aparte a lo que es Metal Gear Solid 5, por lo cual sería correcto decirle juego. El juego cortito, vamos a decir, está bien hecho, está bueno. Sin embargo, claramente dura media hora
es una sola misión, no tiene muchos mapas, tiene una misión, un mapa, un solo tipo de enemigo. El protagonista, que es Big Boss, el del Metal Gear Solid 3, esto es un quilombo hablar de la historia, pero de los protagonistas, pero bueno, voy más o menos diciendo cómo es. En Metal Gear Solid 5 recorremos otra vez la aventura de Big Boss, o sea, volvemos otra vez al pasado, otra vez volvemos a lo que son las raíces de cómo Big Boss terminó siendo malo. Y acá hacen la explicación de por qué en Metal Gear 2, puesto que era muy necesario explicarlo, por qué hay dos Big Boss. En Metal Gear 1 te enfrentás a Big Boss y en Metal Gear 2 te enfrentás a Big Boss, que hay dos Big Bosses. O hubo un error de diseño muy grande, horror en realidad, más que error, o hay otro Big Boss falso. Y es por ello que acá en Metal Gear Solid 5 lo explican. Y por eso sale esta especie de tráiler. El tráiler, el juego corto, no tiene mucho más que esa misión de media hora. De hecho, no tiene más nada, ¿no? Tiene unas misiones secundarias que duran 5 minutitos, 10 minutitos cada una. Sin embargo, el juego no te da más de 2 horas de entretenimiento. O capaz que sí, con toda la furia, explotándolo al máximo. Sin embargo, está tan limitado para un juego que era juego, ¿no? Sepan entender, para un juego que era de 2014, que no lo puedo poner más arriba, pero que claramente, incluso lo pondría así, no termina siendo peor o no termina estando al mismo nivel que Metal Gear Solid Twin Snakes, porque sí funciona Ground Zeroes, sino que simplemente por una cuestión de capacidad técnica no lo puedo poner al mismo nivel que todos estos. Y llegamos al punto clímax, llegamos al punto en el cual empieza la polémica, empieza la forma de, vamos a decir, pelea. Yo trato de ser lo más objetivo posible y Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, a mi forma de verlo, es un juego de 8 para abajo. Es un 81, entre 78 y 82, como lo era este. Como lo era Metal Gear 1 y como lo es Peace Walker. Metal Gear Solid 5 es un juego el cual prometía y tenía unas expectativas gigantes. Estamos hablando de un videojuego el cual se nota muchísimo que iban a por todo, que iba a tener supuestamente una jugabilidad gigantesca, con unas mecánicas súper recontra remil fluidas, con una historia garrafal de lo buena, ¿no? Y totalmente que te arranca el corazón de lo buena que es y que te hace llorar todo el día, y prometió tanto y tanto y tanto y tanto que no llegó a nada. El juego quiso desprenderse y dar, como lo es, el Metal Gear Solid de los mundos abiertos. Y quiso ir tan adelante, quiso ser tan grande técnicamente, que el juego termina siendo un juego incompleto. A partir de la pelea que surge entre Kojima y Konami, el juego está en un 60-70% hecho, que no tiene final, que no hay misión final, digo, o sea, el final lo tiene, pero está oculto, que no tiene misión final, que le falta mapas, que le falta pulido de zonas, que le falta pulido de enemigos, que le falta protagonista, que le falta complejización, que le falta no lavado gráfico, pero sí el lavado artístico, porque son todos los mismos assets en todo momento, nomás que cambiados de zona. El juego tiene tantos problemas técnicos, pero en serio, no problemas normalitos, no un problema de se me fue un enemigo, se me metió abajo de la tierra el enemigo, no. El juego no está terminado directamente. Es un juego publicado que no está terminado. De hecho, el porcentaje que te indica abajo a la derecha cuando uno está en el menú del juego indica el porcentaje real del juego. Y uno no puede llegar al porcentaje real del juego puesto que el juego no está terminado. Y cuando sale Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, las primeras 5 horas que uno juega el juego, siente que está jugando el mejor juego de su vida. Porque el inicio es perfecto. Las mecánicas introducidas son perfectas. El personaje hasta ese momento venía siendo perfecto. La introducción al desierto de Afganistán es perfecto también. Las primeras horas estamos hablando del mejor Metal Gear de la historia, incluso tanto que podría llegar hasta entrar en el S y posicionarse por encima del 1. Lástima que el juego dura no 10 horitas, dura 50 horitas. Y de esas 50 horitas, destacar 4 o 5 horitas, estamos hablando de un proyecto que está totalmente incompleto.
Es un proyecto que desde el momento en que te lanzan a Afganistán y rescatás a tu antiguo compañero hasta ese momento en adelante, es un juego al cual se nota que le falta todo. Las misiones son monótonas. Por más de que la jugabilidad es excelente y es seguramente el Metal Gear Solid con la mejor jugabilidad, puesto que es el último que salió y es el último de esta década, se nota que el juego le falta. Bueno, primero, le falta que esté terminado, que tenga una historia completa, que los mapas no sean los mismos, que el mundo abierto está totalmente arruinado, el mundo abierto no sirve para nada, podría ser una especie de zonas de entre zonas o semilineal y estaría mejor, puesto que hay tanto mundo libre al pedo que no hay nada para ver. Obviamente, uno está en Afganistán, y después de hecho se va a Siria, no le van a poner una especie de pueblo, ¿no? Pero por lo menos dar indicativos de que el mundo existe, de que el mundo tiene, aunque sea algo que lo haga que esté vivo. Y Metal Gear Solid 5 no te da eso, al contrario, vos caminas media hora por el mundo y decís, esto no tiene nada, esto es un vacío. Esto agarraron, clavaron 25 capas de suelo así pegadas para lo lejos y terminó ahí el jueguito. El juego tiene millones de problemas. Estos que estoy nombrando son algunos, pero tiene muchísimos. Créanme que podría hacer un video entero hablando de los problemas. Sin embargo, el juego, y esta es la razón por la que le pongo un puntaje entre 78 y 82, o sea, más o menos radica en el 80, el juego tiene tantas cosas positivas también, que al fin y al cabo, no voy a decir que equilibra la balanza, puesto que la balanza va más para la falencia, ¿no? Pero tiene cosas que son positivas que ayudan a que el videojuego sea memorable. Porque el juego es memorable. El juego tiene un inicio perfecto y un final perfecto. El descubrir, alerta de spoiler de vuelta, el descubrir que Big Boss no es Big Boss y que es justamente el médico que salvó a Big Boss, es probablemente uno de los plot twists más grandes también de los videojuegos. No tanto como el 2, ¿no? Pero sí era importante y sí es inesperado. Nadie lo esperaba. Totalmente sorprendente. Tiene escenas que son totalmente memorables y que hasta el día de hoy uno podría hacer una película de Metal Gear Solid 5 y sería una buena película. Sin embargo, es toda esta falencia técnica de mapeado, de atmósfera, de enemigos, de IA, de resoluciones, que deja ver que Metal Gear Solid 5 no es perfecto ni muchísimo menos, pero que sí es un buen juego. Y hasta ahí, es un buen juego. Y es a partir de esto, acá me quedaron otros videojuegos, podríamos llegar a puntuarlo, sin embargo da para hacer otro video, puesto que no tienen mucho que ver con lo que es la saga principal orientada. Podríamos hablar de Portable Ops, que podría llegar a ser la continuación de lo que es, podría estar entre C y B, yo lo pondría en C, ya que es la continuación directa de lo que es Metal Gear Solid 3, no me quiero detener mucho. Sin embargo, se nota que es un copia y pega de la jugabilidad del 3, induida, metida en lo que es una PC Vita, entonces no hay mucho que hablar en cuanto a este aspecto refiere. Aparte de que termina siendo como una especie de RPG, ¿no? Después lo que son los Metal Gear Acid, podríamos hablar de Metal Gear Rising, de Metal Gear Survive, pero sinceramente no quiero alargarlo tanto, puesto que considero que estos juegos que están moviendo en pantalla son los juegos totalmente principales que siguen la línea de lo que es Metal Gear Solid, ya que lo que es Metal Gear Acid, Metal Gear Rising y demás, y Metal Gear Survive, bueno, no hablemos por favor, tienen que ver con otra línea de Metal Gear Solid en la cual Kojima no estuvo involucrado. Por eso pongo todos los juegos de Kojima en los cuales Kojima participó siempre, desde el primer momento hasta el último, a excepción del 5 que trabajó hasta la mitad por un problema con Konami, que acá terminamos con lo que tiene que ver la saga principal de lo que es Metal Gear Solid. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por seguir este video hasta el final. Recuerden darle pulgar arriba, compartirlo, activar la campanita de notificaciones para no perderse futuros videos. Y nos vemos posiblemente en otra nueva tier list o en otro nuevo análisis de personaje o en otro nuevo segmento que tenga que ver con este canal, en el cual tiene que ver principalmente todo lo que el mundo del videojuego respecta. Chau, chau y saludos.